Porque nosotros muchas veces en el camino de nuestra vida encontramos personas que tienen un concepto tan pobre de sí mismos. ¿Por qué es tan recurrente el hecho de que nosotros encontremos siempre personas que sienten autodesprecio, que no se valoran, que se ven a sí mismos como un objeto, que no son capaces de respetarse, que no son capaces de quererse, que les cuesta muchísimo trabajo poder descubrirse realmente quiénes son? Miren, la imagen que nosotros tenemos también depende mucho de la forma como nosotros nos educaron. Si nos levantan como un animal, pues está claro que el concepto que vamos a tener de nosotros mismos es el de un animal. Si somos de poner y de quitar, y si únicamente somos utilizados para los intereses de los demás, está claro que nos vamos a considerar simplemente un objeto. Hace como 2 años tal vez salió una película muy polémica que hablaba sobre el tráfico de niños, de un caso real de un investigador que logró rescatar a niños que eran conducidos a la prostitución. Y recuerdo en este momento una escena de un niñito de 8 años tal vez, donde el investigador se le acerca después de rescatarlo y le preguntas, ¿cómo te llamas? Y el niño le da su nombre, el que le había puesto el proxeneta, el abusador. El investigador le dice, no, tu nombre de verdad, ¿cuál es? Y es que ese niño, con la edad que tenía, ya empezó a sentir que en su vida tenía 2 nombres. El suyo, el que le había dado sus padres, y el que le había dado el proxeneta, que lo había convertido en un objeto sexual para los traficantes. Llegar a personalizar nuevamente a una criatura de estas es un trabajo que los psicólogos saben muy bien lo dispendioso y lo difícil que es. Llegar a cambiar el concepto de una persona cuando alguien se ve a sí mismo como un objeto para traficar, como un objeto de uso sexual, y llegar a mentalizarlo de que no es un objeto, que no es para el tráfico humano, que es una persona, que es un ser humano, requiere de un proceso de sanación interior. Usted se ve de la forma como muchas veces la gente lo ha visto, como lo ha educado su familia. Por eso esas palabras que a veces utilizan los papás en medio de la rabia, cuando le dicen a los hijos, es que tú eres un inútil, es que tú no sirves para nada, hace muchísimo daño. Las palabras no se las lleva el viento. Las palabras causan el efecto que tienen que causar. Y después de lanzadas, aunque se pida perdón, no se pueden volver a recoger. Lo dicho, dicho está. Por eso uno tiene que ser muy cuidadoso cuando habla. Y aunque el ejercicio cueste, uno tiene que conectar la lengua al cerebro y no a las emociones. Si usted conecta la lengua a sus emociones, va a decir mucha tontería, va a decir mucha necedad, va a pronunciar mucha cosa inútil, va a destruir. Las emociones no son idóneas para ayudarnos a nosotros a hablar, menos aún cuando uno tiene ira, cuando uno tiene rabia. Porque después que la rabia pasa, nosotros nos damos cuenta que dijimos lo que nunca debimos haber dicho, y ya uno quiere ir a disculparse, quiere ir a pedir perdón. La otra persona le puede decir a uno, sí, está bien, pero ya la palabra causó en su momento el efecto. Cuide lo que dice. Cuide lo que habla cuando está iracundo. Cuide lo que habla cuando está frustrado. Sea muy cuidadoso. Especialmente sea muy cuidadoso con los niños. El apocamiento que muchas veces nuestros hijos tienen, ese miedo que tienen a la sociedad, esa incapacidad que tienen a veces para salir del cuarto cuando llega visita, que no son capaces de relacionarse, depende mucho de la forma como los hemos educado. Nos vemos como nos ven.
Por eso, yo les estoy aquí hablando de una terminología que es filosófica y que hubo un filósofo llamado Emmanuel Levinas que lo trata muchísimo. Y él habla de cómo la mirada humaniza y cómo el rostro de la otra persona nos interpela. Esa es la expresión que él utiliza. La mirada que humaniza. Si mirar humaniza, no mirar o mirar mal, deshumaniza. Como nos ven, nos vemos. Por eso no crean ustedes que la mirada, la forma como nosotros nos comunicamos con nuestros ojos, es indiferente. Cuando una persona está en situación de pecado o en disgusto con otra, ¿qué es lo primero que hace? Esconde la mirada. Cuando una persona está en un pecado grave y que se siente a lo mejor acusada, agacha la cabeza, no se deja ver. Cuando una persona siente vergüenza delante de sus padres, agacha la cabeza, no se deja ver. Y los papás inmediatamente intuyen y le preguntan, ¿por qué no nos das la cara? ¿Qué estás escondiendo? Porque los ojos siempre pretenden ocultar lo que llevamos por dentro. En los ojos siempre se refleja, y todos lo sabemos, la alegría y la tristeza. Uno puede tener el rostro semidescubierto. Uno puede estar con el rostro cubierto hasta la nariz con un pasamontaña. Pero los ojos revelan lo que hay en el corazón. Los ojos, decimos nosotros, son el espejo del alma y muestran su ira o su alegría, su tristeza, su abatimiento. Como nos ven, nos vemos. El que no ve, el que no mira a otro para humanizarlo, al desconocerlo, lo anula. Yo creo que esa situación la hemos experimentado muchas veces cuando alguien llega a un sitio donde nosotros estamos o a nuestra propia casa, llega, saluda a los que conoce y no mira ni siquiera a los que no conoce. Y piensa uno hacia sus adentros, ¿seré que yo soy invisible? ¿Que el otro ni siquiera fue capaz de mirarme para saludarme? ¿No creen ustedes que estamos hablando de una cosa nimia y sin importancia? Estamos hablando de una de las cosas más importantes que existen en los procesos de humanización. Saber mirar. El contacto, la relación de madre a hijo, de padre a hijo, no es solamente a través del pecho, sino a través de la mamá que mientras está amamantando a su hijo, le ve a la cara y le mira a los ojos. Ninguna mamá amamanta con los ojos cerrados sin ver a sus hijos. Porque desde pequeños empiezan a darse cuenta con la mirada de que son valiosos. El mirar nos hace caer en cuenta de que existimos. El no mirar nos vuelve inexistentes. Vamos ahora al Evangelio entonces. Hoy Jesús pronuncia una parábola interesante que podríamos nosotros tomarla desde muchos puntos de vista, de la justicia, de los pobres, de los ricos que despilfarran, que dilapidan, etcétera, etcétera, de la condenación o de la salvación. Pero yo quiero mirarlo desde el punto de vista de la personalización y de la humanización. La parábola es muy sencilla. Dice Jesús que una vez había un hombre rico que banqueteaba, vestía de lino y de púrpura, y que a la puerta de su casa había siempre un mendigo llamado Lázaro, que tenía muchas ganas de poder comer siquiera las migajas que caían en el suelo. Pero era más fácil para los perros comer lo que caía en el suelo que para aquel mendigo. Fíjense que en el Evangelio no dice jamás que el rico expulsó a Lázaro de la puerta de su casa. No dice que el rico haya insultado a Lázaro. No dice que el rico le haya dicho a Lázaro que afeaba su casa, que se fuera de allí,
Es decir, el rico nunca tuvo ninguna actitud hostil con Lázaro. El rico tuvo una actitud indiferente. Para el rico, Lázaro no existía. Y eso lo deshumanizó, tanto a Lázaro como al rico. Porque el rico no fue capaz de darse cuenta de que allí, en el portal de su casa, había alguien. Eso es como cuando nosotros vamos en un bus y se monta una mujer mayor o embarazada y uno cierra los ojos haciéndose el dormido para no tener que darle el puesto. Eso es desconocer, eso es deshumanizar y eso es hacerle entender a la otra persona: tú no existes. Mientras yo no te vea, tú no existes. Porque creo que por lo menos los varones que estamos aquí, si vemos a alguien mucho mayor que nosotros o una mujer embarazada, por lo menos vergüenza nos da. Por lo menos si tenemos algo de vergüenza le decimos: siéntese. Pero si cerramos los ojos no hay ningún problema porque no le estoy reconociendo, no sé que existe. Ahí estamos frente a un asunto que es muy importante. Por eso fíjense que si había algo que transformaba en Jesús, que humanizaba en Jesús, era su capacidad para saber mirar a la gente. Cuando Lázaro está en la mesa de los impuestos, dice el Evangelio que Jesús lo miró y le dijo: sígueme. Cuando Zaqueo se montó en el árbol, Jesús levantó la mirada, lo vio y le dijo: baja. Cuando la mujer adúltera fue llevada delante de Jesús que iban a apedrear, él la miró y le dijo: yo tampoco te condeno. Cada mirada de Jesús era una mirada para humanizar y para redimir. Era una mirada para salvar. Y yo sé que este ejercicio de aprender a humanizarnos a través de la mirada no siempre es tan fácil. Porque es verdad que en algún momento podríamos estar muy dispersos, entretenidos en alguna otra cosa. Pero lo que sí es cierto es que el día en que nosotros queremos anular a alguien, el principio de la anulación de alguien es no volverle a determinar nunca más. Yo creo que no hay nada en una empresa o en una familia que ser un desconocido total para su propia gente. Nunca me tienen en cuenta, nunca me ven, nunca me miran, soy un cero a la izquierda, no sirvo para nada, y al final la persona termina teniendo, como les dije al principio, un concepto paupérrimo de sí mismo. ¿Qué condenó al rico? ¿Su dinero? No. Se los he dicho tantas veces. El dinero no condena. La pobreza no salva. Uno no se salva por ser pobre y uno no se condena por ser rico. Lo que condenó al rico fue su indiferencia. Porque miren, el tipo ni siquiera era malo. ¿Dónde dice el Evangelio que el hombre estuviera haciendo algo malo? El rico no estaba haciendo algo malo. El rico estaba disfrutando su plata. Banqueteaba, comía, se vestía con lujos. El que tiene plata hace con su plata lo que dé la gana. Siempre decimos nosotros así. El rico no se condenó por tener dinero. El rico se condenó porque fue un hombre indiferente, porque no le importaba quién estaba a su alrededor, porque nunca fue capaz de mirar al otro en su humanización. Recuerden siempre esa palabra, la humanización. Si usted quiere humanizar a alguien, mírele. Las mesas de casa, los almuerzos en restaurantes familiares, donde todo mundo mira la pantalla del celular, deshumaniza. La humanización empieza por el saber que hay otro que está al lado, a quien necesitamos no solamente escuchar, sino ver. Porque también nos pasa.
Alguien está ocupado haciendo algo y nosotros le decimos, quiero hablar contigo. Y la persona dice, habla, que te estoy escuchando. Y uno que le dice, necesito también que me mires. Porque la comunicación no es solamente auditiva. La comunicación empieza siendo fundamentalmente visual. Cuando alguien le mira a usted, ¿sabe usted si le mira con respeto o con lujuria? La mirada también muestra la lujuria. Y usted dice, este me desnuda con su mirada, me inquieta, tiene mirada perversa. Los ojos hablan. Son tal vez, por encima del tacto y por encima del oído, el mejor instrumento de comunicación y de humanización que los seres humanos tenemos. Por eso recuerden siempre, aquel rico del Evangelio, nunca dice Jesús en el Evangelio que fuera un hombre malo. No era un hombre malo, pero era un hombre que no sabía amar. Porque a veces uno malo no es. Y muchas veces cuando revisamos nuestra vida nos damos cuenta de eso. Y lo decimos así, pero es que yo no hago nada malo. Y uno hace una lista de cosas que uno dice, no he hecho nada malo. Y puede ser verdad. Pero es que el problema no es simplemente no ser malo. El problema es que no somos buenos. Y aquel rico, sin ser malo, lo que le faltaba era bondad. Y la bondad era mínima. La bondad empezaba por una cosa muy sencilla. Mire, ni siquiera era decirle a la señora de la cocina, mira, allá hay un señor que está afuera, vaya, dele comida. Ni siquiera era eso, ni siquiera era empezar a darle comida, porque uno puede hasta dar comida sin mirar. Hasta eso podemos hacer. El asunto no era dar comida, el asunto era empezar a mirar. Por ahí se empieza. Porque mirar es reconocer. Por lo tanto, nos vemos como nos ven. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Creo en Dios